en la tarde de hoy vamos a hacer parte de este conversatorio a través de una ponencia que hemos titulado La ruta de reclamación de derechos de la población víctima del conflicto armado en el municipio de Santa Rosa de Lima y la eventual responsabilidad del Estado frente a la falta de atención de estas víctimas. Bueno, esto, ¿qué relación tiene con la temática que estamos abordando en la tarde de hoy? Bueno, quiero precisar que la violencia o el conflicto armado que se ha desatado en Colombia ha sido un factor de movilidad para las poblaciones o de desplazamiento para las poblaciones que habitan en el territorio colombiano. En esa medida es pertinente estudiar los hechos victimizantes y digamos todas las circunstancias que rodean a estos diferentes grupos poblacionales y cuál es la atención jurídica que debe dárseles a estos grupos como bien ya lo hemos enunciado. Entonces, como lo antecedió la doctora Zulay, me acompaña la doctora María Alejandra Benítez, quien es investigadora también en este proyecto. Entonces, la población víctima del conflicto armado en Colombia se cuenta en un número de alrededor de 8 millones de personas. Estas personas han tenido una regulación o una reglamentación y es necesario dar atención a las mismas con el fin de restablecer las condiciones de dignidad luego de que han sido categorizadas como víctimas del conflicto armado. Desde este contexto, entonces encontramos que la comunidad académica, en este momento en cabeza de la institución que estamos representando, que es UNITECNAR, se ha preguntado por la atención o se ha preocupado por establecer una ruta de reclamación para las personas víctimas del conflicto que se encuentran en estos momentos asentadas o residenciadas en el municipio de Santa Rosa. Y es que el municipio de Santa Rosa es un municipio del departamento de Bolívar que es muy cercano a la ciudad de Cartagena. No obstante esa cercanía, el municipio no cuenta con un desarrollo económico o social que permita brindar calidad de vida a sus habitantes y más aún se ven esa falta de calidad de vida, se ve, digamos, acentuado en la población víctima del conflicto, ya que en una oportunidad tuvimos ocasión de visitar a estas víctimas y darnos cuenta de la necesidad de atención jurídica que las mismas tienen. En ese orden de ideas, al ver la posible negligencia que hay de parte del Estado colombiano al momento de atender a estas víctimas, es que nos hemos dedicado a establecer esa ruta de reclamación y preguntarnos si esa falta de atención ha traído consigo una eventual responsabilidad del Estado, obviamente bajo la teoría de la responsabilidad del Estado que está tejida en nuestro ordenamiento jurídico y que encabeza, por supuesto, nuestra Constitución política colombiana. Entonces, la pregunta problema se reduce a determinar cuál es la ruta jurídica para la reclamación de los derechos de la población víctima que actualmente vive en el municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar. Ya me he explayado en cuanto a la justificación y a la necesidad, la importancia de investigar este tipo de asuntos en atención a la necesidad de dignificar a las víctimas del conflicto armado y, por supuesto, tiene un objetivo general este proyecto de investigación que se centra en determinar o establecer una ruta de reclamación de los derechos de la población víctima del conflicto armado que actualmente vive en Santa Rosa de Lima, Bolívar, para propiciar el restablecimiento de sus derechos. También tenemos unos objetivos específicos que se reducen a compilar las acciones jurídicas determinadas para cada una de las víctimas del conflicto armado atendidas en el municipio de Santa Rosa para determinar una ruta de reclamación general de derechos de esta población y asimismo
analizar la eventual responsabilidad del Estado colombiano por la desatención a estas víctimas. Ello conforme a la protección que ilustra nuestro ordenamiento jurídico y es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos, por supuesto, una metodología que hemos seguido, es una investigación cualitativa, es una investigación-acción o investigación-participación que se deriva de la casuística, toma herramientas de la sociología y otras disciplinas sociales afines. Hemos determinado investigación social y se realiza con la intervención directa del grupo foco que estamos analizando, que son las personas víctimas del municipio de Santa Rosa. También es una investigación descriptiva y analítica, además de recurrir a algunas fuentes secundarias, como son las documentales, para efectos de determinar precisamente la eventual responsabilidad del Estado ante esa desatención a las víctimas de este municipio. Con ello cedo la palabra a la doctora María Alejandra Benítez, que continuará con la disertación. Muchísimas gracias, doctora Marta. Buenas tardes a todos los presentes. En el marco del desarrollo del proyecto que se hace con la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y el Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Antonio Arévalo Unitecnar, recepcionamos un total de 52 casos, de los cuales 51 casos actualmente se encuentran en proceso de no pago de indemnizaciones por parte del Estado y un solo caso en el cual sí hubo un reconocimiento económico por ser víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. De esos 52 casos recepcionados, 31 pertenecen al sexo femenino y 21 casos pertenecen al sexo masculino. Entre los hechos victimizantes que se destacan a lo largo de los casos, son familias campesinas que fueron desplazadas por la violencia. También fueron masacrados sus familias y como consecuencia recibieron amenazas y tuvieron que dejar sus parcelas o sus tierras. Nosotros dentro del consultorio jurídico elaboramos unos conceptos teniendo en cuenta como fundamentos jurídicos la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de 2011. Nosotros en primera instancia empezamos a definir qué quiere decir desplazado, y se le conoce como toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, toda vez que su vida, su integridad física, seguridad y libertad estaban puestas en peligro y fueron efectivamente amenazadas. Luego de ello, nosotros, a partir de las leyes anteriormente mencionadas, empezamos a determinar los derechos de los desplazados. En primera medida, los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria. Asimismo, el desplazado o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, ya sea por raza, religión, opinión pública, etc. La familia del desplazado deberá beneficiarse del derecho fundamental a la reunificación familiar. Asimismo, tienen derecho a su libertad de movimiento y propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos. Asimismo, teniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011, también tienen derecho a las medidas de asistencia y reparación, incluso antes de ser incluidos en el registro único de víctimas. Nosotros, ¿qué hemos evidenciado? Que hay casos en los cuales los pagos están suspendidos en estos momentos y por ende nosotros desde el consultorio jurídico y desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales hemos recomendado la presentación de derechos de petición, porque si bien ya está antecedido el reconocimiento como víctima de desplazamiento forzado, aparecen en el RUT, actualmente no están recibiendo pagos. Finalmente, ¿qué nos queda pendientes como investigadores? La entrega de los conceptos, hacer esa intervención que por el tema de la COVID-19, la pandemia que actualmente nos aqueja, tendríamos que hacerlo de forma virtual a través de una brigada jurídica. Debemos hacer la consolidación de los resultados de la intervención comunitaria y finalmente la doctora Marta y yo nos sentaremos a elaborar un artículo de investigación, artículo científico indexable,
para determinar la probable responsabilidad estatal, que hasta lo que hemos conversado estamos frente a una eventual falla del servicio. No siendo más, muchísimas gracias. Agradecemos el espacio que nos ha cedido la Universidad Libre CD Cartagena y la Red de Consultorios Jurídicos para presentar a todos ustedes nuestros resultados parciales.